Efectivamente, ahora en el estudio de Juego de Manos se encuentra Félix Santana Ángeles. Él es el secretario general del Movimiento de Regeneración Nacional Morena aquí en el Estado de México, a quien le damos por supuesto la bienvenida. Muy buenas noches, Félix, gracias por acompañarnos en tu Juego de Manos. Muchísimas gracias, muy buenas noches a ustedes y felicidades por el programa. Pues aquí, ¿sabes cómo se llama esta sección? ¿Cómo se llama? Tiro al blanco, así es que ya sabrás cómo te va a ir, ¿verdad? Bueno, los que somos morenos no tenemos problema. A eso, me gustan los valientes. Ahora sí, amigos, ¿quién abre juego? Oye, yo nada más quiero abrir rápido con un tema que me sorprendió, este anuncio de Andrés Manuel López Obrador de querer cambiar la sede del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, e inclusive de decir y hacer pública la posibilidad de que se entreviste con el presidente Enrique Peña Nieto. Es un asunto que llama la atención, sobre todo por la dinámica y el discurso que ha venido manejando Morena en los últimos años. Sí, bueno, primero hay que entender una cosa. El proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México es inviable económicamente, técnicamente, de manera sustentable y urbanísticamente. Un proyecto de 169 mil millones de pesos que se va a desarrollar en los próximos años equivale a el tamaño total del presupuesto del Estado de México. Ese es el tamaño de este aeropuerto. Les voy a dar un dato técnico para que tengamos claridad de por qué es inviable construir el aeropuerto en esta zona. La Ciudad de México se hunde aproximadamente 10 centímetros al año. En la zona donde se encuentra el Vaso de Texcoco se hunde 30 centímetros al año. Lo que significa que se puede construir un aeropuerto en la ciudad en condiciones de lo que le llaman ellos ¿geoestratégico? Pues es lodo que tiene un sustento hasta una profundidad de 70 metros. Sí, claro. La estructura sólida de este Vaso de Texcoco tiene la solidez si tú logras perforar 70 metros. Significa que cada año se va a hundir 30 centímetros. Algo similar a lo que pasa con la terminal número 2 de la Ciudad de México, en donde no se ha podido resolver el problema porque el nivel de inundación está entre los 15 y los 20 centímetros. Es inviable. ¿Se puede construir? Claro, ahí la tecnología es suficiente, pero es altamente costoso. 169 mil millones de pesos en los próximos años. Ahora, hay que entender otra circunstancia. El actual aeropuerto cerraría y toda la infraestructura se llevaría al nuevo aeropuerto. Lo que significa que el número de empleos que están proponiendo, 160 mil empleos para el nuevo aeropuerto, en realidad se reduce en algo así como a 15 mil empleos. Ahí, en esa zona, la del Valle de Texcoco, también tiene una importancia prehispánica trascendental. Ahí está la mujer el hombre de Tepexpan, que en realidad es una mujer, la mujer de Chimalhuacán, el hombre de Chicoloapan. Estamos hablando de vestigios arqueológicos superiores a los 5 millones de años. Entonces, si nosotros no le damos la importancia a esta zona, estamos permitiendo que se evada una responsabilidad. Vamos a tener una concentración mayor. Las islas de calor en donde se encuentra el actual aeropuerto va a evitar que logre tener un equilibrio térmico la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces Andrés Manuel está planteando una iniciativa distinta. No se realice el aeropuerto en la zona de Texcoco por este conjunto de elementos inviables, en donde prácticamente el 60% del presupuesto de los 169 mil millones de pesos van a ser para mejoras de infraestructura y evitar que se inunde. Entonces es inviable financieramente. Pero Andrés Manuel propone algo bien sencillo: traslademos el proyecto hacia lo que es Santa Lucía, en donde actualmente existe un aeropuerto y sería viable con el manejo simultáneo de las dos pistas en las que actualmente funciona el aeropuerto. Si trasladamos el aeropuerto el Benito Juárez a Texcoco, vamos a concluir la vida útil del actual aeropuerto, donde a propósito en esta misma administración se han gastado algo así como 1.300 millones de pesos en la renovación del hangar presidencial, donde se recibirá el nuevo avión del presidente de la República. Es como si construyeras un nuevo piso a una casa habitación que vas a dejar. Es inviable. Entonces podemos resumir en una cuestión: es un asunto de recursos, de negocios, y no es una solución para una necesidad de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Por eso Andrés Manuel propone que se analice el estudio que se está planteando para trasladarlo hacia Santa Lucía, que permanezca funcionando el actual aeropuerto y se genere un sistema nodal de aeropuertos: el de Querétaro, Ciudad de Toluca, Ciudad de México, el mismo que existe en Cuernavaca, de forma que ninguno de estos aeropuertos se queden como infraestructura subutilizada.
Por esa razón, nosotros estamos empeñados en que no se utilicen los recursos de manera indiscriminada, porque pareciera entonces que solamente es para beneficiar a un grupo de inversionistas, entre los cuales están los amigos muy cercanos de este gobierno, OHL, u otras empresas que se han beneficiado del desconocimiento o también de la misma complicidad con el gobierno del Estado. Pero ¿qué viabilidad habrá de que verdaderamente esta propuesta sea tomada en cuenta? Ya con anterioridad, Andrés Manuel ya mencionó, formó un gobierno paralelo, un gobierno legítimo, Le llamamos el gobierno en legítimo, el cual aglutinó a una serie de personajes con una capacidad pues, reconocida de alguna manera en el país, hicieron varias propuestas, ninguna fue asentada, y en estos momentos, entrarle a un tema que ya fue discutido, ya fue aprobado, ya estuvo en boca de todos, y te aseguro que muchos traíamos opiniones muy similares en el sentido del daño ecológico y que no se debería de meter tanto dinero a algo que podía ser desastroso, ¿no? Incluso el vaso de Texcoco como regulador del subsuelo de la Ciudad de México y de toda la zona metropolitana, pues tiene años que se sabe de manera comprobada y científica que no le deben de cortar el flujo, al contrario, deben de acrecentar el flujo hacia el vaso de agua y no cortársela, ¿no? El ingeniero Gerardo Kruschak había constituido un proyecto que le llamaban Ciudad Lago de Texcoco, en donde lo que permitía era inundar la zona, que permitiera el desfogue para evitar la inundación de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Hace unos años, cuando la época de Calderón, hubo una tormenta tremenda que se llamó Arlen, y el director de Conagua en esos momentos lo que abrió fue las compuertas para inundar el lago de Texcoco y evitar con eso la inundación de la Ciudad de México, Ecatepec y Nezahualcóyotl. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Que en los términos teóricos el sistema de drenaje de la Ciudad de México se utilizó solamente al 30% de toda la capacidad de lluvia. ¿Qué hubiera sucedido si tuviéramos un cálculo superior en donde se está previendo que las lagunas de regulación donde está el lago de Texcoco lo aumentara? Tendríamos una enorme inundación, no solamente en las delegaciones nortes de la Ciudad de México, sino también en los municipios del Estado de México. Es inviable. Ahora vamos respondiendo. Si nosotros planteamos que el tema es técnico, ganamos el debate. Tenemos 10 y 100 elementos para ganar esa discusión de que el tema solamente es técnico. Si el tema es político y de negocios, entonces estamos perdidos. Porque Andrés Manuel no es un hombre de Estado, es un hombre de nación. Trasciende más allá de estos momentos en donde está empujando que la discusión se lleve a lo que beneficia a los mexicanos. En unas condiciones de crisis en la que estamos, vale la pena utilizar con mucha inteligencia y racionalidad los recursos públicos. Por eso nosotros estamos confiados que el tema es eminentemente técnico y por eso tenemos confianza de que podamos ganar esta discusión, incluso, no solamente con una bandera política, eso tiene que quedar muy claro, es un asunto de seguridad nacional, la creación del nuevo aeropuerto. ¿Qué va a suceder con las actuales instalaciones? ¿Se han puesto a pensar en eso? Ya comenzaron a disputarse los espacios. Se crea el proyecto Nuevo Santa Fe, van a crear nuevos desarrollos inmobiliarios, van a distribuir la renta. Momento, es un patrimonio de la Ciudad de México, no es un patrimonio federal. Y un último dato a propósito. En el caso de los terrenos que Enrique Peña Nieto planteó en su informe de gobierno hace 2 años, donde decía que todos los terrenos eran federales y no iba a tener problemas, ahí hay un problema serio con al menos tres ejidos. El de San Salvador Atenco, el de Tlapoaya, el de ahí de Texcoco y un ejido más. Son 3 ejidos en donde se han negado a vender. No tiene el gobierno federal el control total de esas tierras. Han mentido una vez más este gobierno en decir que van a construir un terreno en zonas en donde todavía no tienen el control. Y eso nos va a generar un conflicto social adicional con los de San Salvador Atenco. Los ejidatarios se han acercado a ustedes como partido político para, no sé, buscando algún tipo de respaldo social. Recordemos que también se ha dicho que la Conagua les compró predios a varios ejidatarios de esa zona, ofreciéndoles un proyecto ecológico, un proyecto ambiental, y se han enterado hace pocos meses de que en realidad se venía preparando este proyecto de nuevo aeropuerto de Texcoco ahí. ¿Hay algún tipo de diálogo con ellos? No, lo que hay es una revisión documental de toda la información. Hay que recordar que en el gobierno de Vicente Fox se generó la intención de utilizar los ejidos, es de Panoaya, el ejido de Panoaya, en donde se construiría un nuevo aeropuerto, a pesar de que no se contaba con la anuencia
de los auténticos propietarios. Entonces, bueno, pues ya vimos lo que sucedió, un choque con la gente de San Salvador Atenco, que de manera legítima defendía su propiedad, y la intervención policial tremenda, policía federal, ejército, policía estatal, en donde hay violación a los derechos humanos, y ahí viene un capítulo negro por parte del gobierno del Estado de México en contra de campesinos que solamente estaban defendiendo su propiedad. Ahora, en ese momento se detiene la intención de construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y el siguiente gobierno, que es el de Calderón, encabezado con agua por Luege Tamargo, se generan dos proyectos. Por un lado, implementar el proyecto Ciudad Lago de Gerardo Cruz, y por el otro lado, implementar un nuevo aeropuerto con Cerizola. Ambos proyectos los dejaron correr, y resulta que el gobierno del PAN y el gobierno del PRI llegaron al mismo punto, porque no hay diferencia. Estos dos gobiernos son lo mismo, solamente tienen diferencias en intereses económicos. Es también una revelación. Amigos. Bueno, tienen los mismos intereses. Es una revelación también lo que les voy a plantear. El mismo director de Conagua, Luege Tamargo, aceptó que la compra de los predios la hicieron con recursos del gobierno federal para construir una ciudad lago, no para construir un aeropuerto. Lo engañaron incluso a este funcionario del gobierno federal. ¿Qué nos habrá sucedido con los campesinos? Oye, Félix, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que nos contestaras al regresar. ¿Sí? ¿Por qué si tenían esa perspectiva, y Andrés Manuel es un hombre de nación, como lo señalas, y que sin duda mucha gente en eso confía, no propuso desde que era jefe de gobierno esta idea? Porque tenían claro el diagnóstico, sabían hacia dónde iban las cosas y tenían la posición desde la cual hubieran catapultado esta posibilidad, incluso poniendo el pie adelante. Nos contestas después de la pausa. Con todo gusto. Vamos a la publicidad y regresamos.